Ya, muy bien. A ver, nosotros habíamos estado trabajando el ayuno intermitente, habíamos mencionado que viene a ser un periodo o un tiempo en el cual la persona no consume alimentos, ¿no? Y, y en ese caso se hace un proceso de tiempo o periodo en el cual se tiene que respetar. Mayormente se hace durante la noche mientras la persona duerme, ¿no? Y hay varios tipos de ayuno intermitente. Sí, dime, Rivera. Buenas noches. Buenas En mi noches, sí. caso, no he dado mi examen la semana pasada, porque tuve un accidente que hasta ahorita todavía no me mejoró. Ujú. Aún sigo en cama, y no sé cómo haría, porque ya mandé mi justificación a secretaría, no sé si lo ha hecho llegar. No, seguramente durante la semana ya me hacen llegar la justificación. Ya, porque ahorita todavía mi vista no veo bien, estoy viendo todo borroso, solamente con un sola vista estoy viendo, Ujú. Ya, sí entiendo, Rivera. Pero en todo caso ya sería para el próximo examen recuperarlo, ¿no? Ya, muchas gracias, Ya, ok, Rivera. Muy bien. Profesora, disculpe, yo también, profesora, me he hecho operar mi Yansadan. Pero tienes que mandar tu justificación así como lo ha hecho tu compañera hija con Mi las evidencias profesora que y me ha corresponden. mandado a la secretaría y el profesor. Ay, entonces sí, ya seguramente ya en cualquier momento me van a mencionar o me van a avisar el tiempo, ¿no? El- los días que ustedes faltan, ahí se especifica, ¿no? En el food. Listo, muy bien. A ver, pero a pesar de las justificaciones, que son válidas, obviamente, por cuestiones de emergencia o por situaciones como las que han pasado sus compañeras, recuerden que a veces también tendrían que ver que, muy aparte de los exámenes, si es que les falta alguna exposición o algo, porque todo suma, ¿no? Y tiene mayor peso las participaciones durante las sesiones de clase, incluso más que el examen, o sea, eso quiere decir las exposiciones, ¿no? A veces no han expuesto, mm, se entiende cuando es por problemas de internet, pero el problema de internet no te va a hacer faltar un mes o más de 4 semanas, ¿no? Entonces, eso es bastante difícil recuperar. Y eso se considera como una deserción, ¿no? Y a veces preocupa porque regresan y no se ha aprovechado el periodo. O sea, no es cuestión tampoco de, paso el examen y no he aprendido absolutamente nada. Yo soy consciente que muchos de ustedes sí participan, eh, realizan, ¿no? sus actividades porque tienen deseos de aprender, ¿no? Pero es que tiene que ser así. Si yo ahorita les tomara a cada uno una evaluación oral, podríamos medir qué tanto se ha aprovechado hasta el día de hoy, ¿no? Sin necesidad de un examen escrito. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, existen diferentes tipos de ayuno, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos, aunque creo que ya los habíamos mencionado también, pero es importante repasarlos para que quede bien claro, ¿no? Muy bien, las técnicas para un ayuno intermitente. ¿Esto lo habíamos desarrollado? No, creo que habíamos llegado hasta esta parte nada más, ¿no? ¿Qué es lo que se puede consumir durante el ayuno intermitente? A ver si Sí, es verdad. hasta ahí nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, no olvidarse que para el ayuno intermitente se debe hidratar la persona y de preferencia suprimir lo que viene a ser el azúcar. Porque con respecto al azúcar,
muchas personas tienen la idea equivocada de que cuando consumimos azúcar blanca, obviamente que es un azúcar refinada, tiene más, endulza mucho más rápido las bebidas o los jugos, ¿no? Dicen, bueno, es que yo no consumo azúcar blanca, yo consumo azúcar morena. ¿Y qué pasa? La idea es reducir la ingesta, mientras que por una cucharadita de azúcar blanca que yo le echo para endulzar, como el azúcar morena no endulza igual, entonces, ¿cuánto voy a necesitar? Voy a necesitar 2 cucharadas, 3 cucharaditas, ¿no? Y sería lo mismo, porque lo que yo quiero es comparar o equiparar el dulce que yo obtengo con la azúcar blanca. Entonces, de nada de beneficioso sería. Lo beneficioso sería si yo utilizo solamente una cucharadita, al igual que el azúcar blanca. Claro, no va a estar dulce a mi gusto, pero va a tener, ahí sí estoy disminuyendo la ingesta de glucosa, ¿no? De dulce. Entonces, acostumbrarse a tomar con muy poca cantidad de azúcar o, en todo caso, con nada de azúcar, porque para poder refrescarse o hidratarse no es necesario el azúcar porque eso da más sed. Sí, dime, Laupa. Docente, buenas noches, compañeros todos. Y es verdad, dice, cuando uno consume azúcar blanca, se vuelve más ciego, pierde la vista al pasar el tiempo. Lo que pasa, Laupa, es que como el azúcar blanca tiene un proceso diferente al momento para que obtenga ese color, ¿no? Eso no es natural. Tiene que pasar un proceso ya artificial y tiene otros productos, no solamente lo que es lo que se obtiene de la caña de azúcar. Y debido a eso, muchas personas pues han tenido problemas de diabetes haber, sin haberse enterado, o problemas de hipertensión sin haberse enterado. Entonces, ¿qué pasa? Que el aumento del azúcar también va deteriorando una parte de la vista, la retina y el cristalino. La retina, que es la encargada de que nosotros podamos enfocar y ver normalmente, pero esto es lo que produce, ¿no? Cuando se consume en exceso y por eso la persona va perdiendo la vista en un determinado momento, ¿no? Y una preguntita más, Miss, y Ujú. ese es, como té, filtrantes, azúcares que endulzan, Ya, esos son los edulcorantes, ¿no? Los y eso es edulcorantes, sí, hay igual, edulcorantes que, sí, dime, termina la uva. y eso es igual que, que el azúcar blanca o la rubia, o es diferente. Ya, muy bien. El edulcorante viene a ser se ha creado supuestamente para disminuir los efectos del azúcar, ¿no? Ya sea blanca o de la azúcar morena. Pero igual, a lo largo de los años se han hecho estudios y se ha comprobado que estos edulcorantes en sobre lo único que hacen es acelerar el proceso de diabetes, o sea, nada de beneficioso tiene, ¿ya? Y hay algunos edulcorantes que vienen en sobrecito que supuestamente se utilizan para las personas que tienen diabetes. Dice que tiene stevia. No puedo decir el nombre, obviamente, porque es antiético, no puedo decir la marca, pero también personas diabéticas que han consumido estos edulcorantes a base de stevia, es una marca en particular, ha producido mayores complicaciones en la diabetes, ¿no? O sea, personas que han quedado con ceguera por la retinopatía diabética, han tenido aumento de glucosa hasta llegar al coma diabético, o sea,
se complica mucho más, ¿no? No hay que dejarse engañar. Si es la stevia, si se va a utilizar la stevia como un reemplazo, entonces es preferible que sea la stevia natural, ¿ya? La stevia natural, no procesada. Hay algunos sí que hacen, pero bueno, pues no, habría que buscar bien. Y también em, preferible, en vez de usar azúcar, si no se tiene diabetes, usar miel de abeja, ¿no? Eso es lo más sano. Mm. A ver, por acá me está escribiendo. Ah, te dieron un frasquito de azúcar blanca para diluir en medio litro, agua en ayunas para descarte de bebida. Ah, ya. A su compañera lo que le han hecho es una prueba de tolerancia a la glucosa. Ese es un examen que se hace para ver si la persona, cómo va aumentando de manera progresiva la glucosa cuando se consume en el día, ¿no? Esa prueba se hace primero en ayunas, van, te sacan una muestra de sangre para saber cómo es tu glucosa en ayunas, qué número o qué valor sale. Después te dan ese frasquito, como tú dices, te vuelven a tomar otro examen y después un tercer examen después de media hora, ¿no? Esa prueba se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Ujú. Sí, Ya. muy buenas noches, pero sí me hicieron solo 2 veces, no me hicieron Mm, 3 veces. Depende, pues, hija, depende. Pero Ah, igual, ya, porque sí, sí. me sacó en ayunas, luego después de tomar esa agüita con el Ujú. azúcar, y más no, eso no más fue. Mm, Ese es para poder verificar, ¿no? Cuánto aumenta tu glucosa. A ese tipo de examen se le hace cuando ya has comido o has bebido algo, se le llama glucosa postprandial. Ya, o sea, cuando ya tienes algo en el estómago. Ya, a ver, sí, dime Ya mismo, Castillo. sí. Ok, Castillo. Mis buenas noches, mis Buenas compañeros. Una consulta, mira, en un paciente en grado de obesidad, noches. obesidad grado 2, Ya. mira, ese paciente, el doctor mejor dicho, le ha quitado que tiene que comer todo lo que tiene que ver carbohidrato, Ujú, más el azúcar, pero el médico Miss le ha dicho que lo puede reemplazar con una cucharadita de miel de abeja. mm, Bueno, no tanto como dice, todo en exceso hace daño, claro. pero el médico lo ha recetado eso, un Sí. reemplazo. Sí, no hay problema. Es que la miel de abeja es un azúcar natural, no hay problema. Cuando se diluye, endulza, no hay ningún inconveniente. Yo me refiero que no debería, o bueno, no se usa la miel de abeja si es que se tiene diabetes. En el caso de la obesidad, sí ayuda porque no le está restringiendo completamente del todo, ¿no? Al menos solamente para darle gusto nada más. Ah, No es bien, tampoco ese es como el para que problema. aumente más de peso, porque ya le está restringiendo carbohidratos, ya le está restringiendo todo lo que son lípidos, ¿no? Todo, azúcares. Entonces, algo de todas maneras para que empiece a consumir las reservas de energía y va poco a poco va a ir bajando de peso. Lo que no se quiere es bajar de peso de un solo golpe. Tiene que ser de manera paulatina, porque eso también puede ocasionar un daño, ¿no? Tiene que ser de manera gradual. Sí, eso sí es verdad. El médico lo ha dicho que tienen que bajar gradualmente, como dice, no se trata de bajar de peso bruscamente, se tiene Ujú. que siempre alimentarse, como dice, quitar todo lo que tiene que ver carbohidrato y comer lo nutritivo, pero los esenciales. Claro, exacto, ¿no? Todo lo que Sí, tenga ok, fibra mi, especialmente, sí. Seguramente le ha exactamente. dado un programa o un cronograma. Seguramente le ha dado interconsulta con un nutricionista para que pueda seguir un programa de alimentación, ¿no? Sí, eso ayuda bastante, ¿no? Y bueno, definitivamente le va a costar a la persona en un inicio, ¿no? A tener un ritmo de vida, un ritmo de alimentación y después cambiar radicalmente.
Es... Miss, Ujú. cuando el paciente sufre de hipertensión, Ujú. no puede tomar café, ¿verdad, Miss? No, no. Por la cafeína. La cafeína contrae los vasos sanguíneos y especialmente si es café procesado, o sea, esos que vienen en sobre, que vienen ya envasados, ¿no? No, esos no, no se recomienda. Sí puede tomar de repente el café por pasar, ¿no? Sí podría ser porque es un poco más natural, pero tampoco abusar, tiene que estar un poco más diluido. Hasta el sabor es diferente porque el café que viene envasado tiene un sabor bien amargo, bueno, y tiene mucha concentración de cafeína. Y eso no le hace nada Ok, bien para Miss. el corazón ni los vasos sanguíneos. Ok, Miss, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, es importante, como les mencionaba, en el ayuno intermitente, hidratarse, ¿no? Porque una de las manifestaciones que tenemos cuando no hay hidratación es que la persona va a empezar con desgano, la persona se va a sentir cansada, la persona se va a sentir también con dolor de cabeza, ¿no? Se empieza a deshidratar, entonces es importante esto. Muy bien. Ahora sí vamos con los tipos o las técnicas de ayuno intermitente. Existen diferentes tipos de ayunos intermitentes. Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Los más comunes y cuáles se deberían usar cuando uno recién empieza, cuando uno recién inicia. Lo ideal es el ayuno 16-8. Es el que más se usa, ¿ya? Disculpen. O si no, se utiliza el 24. Ya, pero para llegar hasta ese punto tenemos que empezar, como se dice, desde la base, ¿no? Ustedes cuando quieren llegar en un edificio, quieren pasar al tercer piso, no van a entrar por la ventana directamente del tercer piso, sino tienen que pasar por el primero y el segundo, ¿no? Entonces es igual aquí. No podemos nosotros estar o pretender hacer un ayuno intermitente acelerado. Tenemos que ir escalando poco a poco. ¿El ayuno 12-12 en qué consiste? ¿Por qué se le llama así? Porque consiste en ayunar 12 horas y consumir alimentos 12 horas. Me explico. Por ejemplo, si empieza tu ayuno a las 7 de la noche, ahora que estamos ya cerca de las 7, son 6:40. A partir de las 7 de la noche ya no consumes nada. Ayuno intermitente hasta las 7 de la mañana. ¿Ya? Ahí se cumplieron las 12 horas de ayuno. Y se dan cuenta que la gran mayoría o la gran parte de ese ayuno se va a dar mientras duermes, ¿no? Ustedes se echan a descansar quizá 11, medianoche, de repente, entonces ya casi no van a sentir el ayuno, ¿no? Se levantan a las 7, a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana ya están desayunando, ¿no? 7 de la mañana. De repente a las 10 consumen una merienda, que puede ser de repente una fruta, puede ser una gelatina. No es que van a comer tampoco en abundancia en la merienda, solamente es algo ligero, nada más. Después puedes consumir tu almuerzo normal, siempre respetando los porcentajes que siempre se han dicho en nutrición, que debe ser un 50% de vegetales, o bueno, ensaladas, frutas, y 25% de carbohidratos, 25% de proteínas, ¿ya? Y evitar combinar carbohidrato con carbohidrato. ¿A qué se refiere con esto? Si tú vas a almorzar, hoy día es martes, hoy día, por ejemplo, hay pescado, hoy día hay carne roja, ahí está la proteína, por ejemplo, en el pescado. No vas a hacer fritura, pescado frito, y vas a comer pues con payar. Es lípido y carbohidrato, mucho.
o consumes o comes payar y arroz, los dos en abundancia. Carbohidrato, carbohidrato, mucho, demasiado, ¿no? Es una sobrecarga. Ahí también eso evita que el ayuno intermitente funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, es cuestión de equilibrar, no es cuestión de restringirse o no comer, sino que hay que saber equilibrar los alimentos, ¿no? Y poco a poco la persona va a ir bajando de peso o manteniendo su peso también. Este ayuno intermitente no se usa, por ejemplo, para personas que quieren subir de peso, porque si no, bajarían más, ¿no? O que tienen problemas con la tiroide, que les hace bajar de peso, el hipertiroidismo, ¿no? No, en ellos no. Es diferente, es una dieta especial. Tiene sus restricciones. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, supongamos que a las 7 desayunan, a las 10 tienen una merienda, a la 1 almuerzan, a las 4 de la tarde pueden tomar otra merienda, quizá, ¿no? Puede ser, por ejemplo, yogur, puede ser alguna ensalada de frutas, algo que no sea muy, tampoco muy sobrecargado, ¿no? A las 4. Y antes de las 7 pueden tomar algo ligero también. No comer en exceso tampoco. Y ahí termina, a las 7. Punto, se acabó. Más de las 7 ya no. Y empieza nuevamente tu ayuno, ¿ya? Entonces ese es el ayuno 12-12. Dentro de esas 12 horas, tú puedes consumir alimentos, pero en las 12 horas en las otras 12 horas tienes que respetar el hecho de no comer alimentos. Solamente puedes tomar agua, nada más, ¿no? Hidratarte, pero tampoco muy tarde. Si te echas a descansar a las 11 de la noche, tiene que ser 2 horas antes haber consumido líquidos, si no también si te, si tomas muchos líquidos durante la noche vas a estar teniendo la necesidad de miccionar. Tampoco es así, ¿no? Interrumpe tu sueño. Al interrumpir tu sueño te va a dar hambre y al darte hambre vas a pecar durante la madrugada y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces hay que saber, vuelvo a repetir, equilibrar toda la ingesta de alimentos, ¿no? 12-12. Muy bien. Si, por ejemplo, empieza tu ayuno intermitente, empieza a las 9 de la noche, ¿a qué hora puedes volver a consumir alimentos? 9 de la mañana, Miss. 9 de la mañana del siguiente día, claro, ¿no? Entonces, así se recomienda. Muy bien. Listo. Entonces, ese es el ayuno 12-12. ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de ayuno? ¿Esta técnica? Muy bien, entonces vamos ahora con el ayuno 16-8. En el ayuno 16-8 viene a ser que ayunas 16 horas, ya se amplía un poco más, ¿no? O sea, dejas de consumir alimentos 16 horas y se abre una ventana de 8 horas, o sea, un tiempo, ¿no? A eso se le conoce como ventana. Un tiempo de 8 horas en las que sí puedes comer, ¿no? Si tu ayuno empieza a las 8 de la noche, ojo, con esta técnica 16-8, tu ayuno empieza a las 8 de la noche, ¿a qué hora puedes volver a consumir alimentos? A ver qué dice.
y de 6 las de la 8 de la mañana, mañana a Miss. 4 de la tarde. A las 4 12. de la tarde, Las Miss. 12, Miss. A las 12, 2 a de las la tarde. 2 de la tarde. La A ver, una, Miss. no, muchos se pasaron. Vamos a 6 contar, de la ¿ya? mañana, Miss. No, muy poco. Miren, 16 horas de ayuno. Sí, está bien los que han dicho a las 12, pero tienen que decir mediodía, porque puede ser 12 de la medianoche o mediodía, ¿no? Hay que ser específico. Miren, 16 horas. Empieza tu ayuno a las 8. No se cuenta las 8. Ya de frente vas y cuentas 9. 9 de la noche, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las Mediodía. 12. Sí, mediodía. Y ustedes dirán, Dios mío, tanto. Pero si una persona ya probó el ayuno 12-12, por eso les digo, no es que van a ir y de frente van a utilizar las técnicas más extremas por querer bajar de peso. No, eso no está bien tampoco. Lo que se hace es utilizar las técnicas más simples y después poco a poco se puede ir escalando, ¿no? Este viene a ser el tipo de ayuno más utilizado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A las 8 de la noche empieza tu ayuno y empiezas a consumir alimentos al mediodía del siguiente día, ¿no? Sería, Ah, sí, sería las 12. sí, a las 12, claro, a las 12. Mm, Por ejemplo, claro, ahí de frente ya Entonces, estarías almorzando, ¿no? claro. Ya de frente. Sí, dime la UPA. Ujú. Si fuera al revés, mis desayuno a las 8 de la mañana, si es 16 horas de Tienes, ayuno. tienes 8 horas para consumir, desayunas 8. Entonces a las 4 de la tarde empezaría tu ayuno intermitente para que se Al cumplan las 16 horas. al día siguiente. No, no, del mismo día. Por ejemplo, estás desayunando 8 de la mañana, ¿no? Son Ajá. 8 horas de alimentos. 8 de la mañana. 8 más 8, 16. Y las 16 horas viene a ser 4 de la tarde. Entonces, a las 4 de la tarde empezaría tu ayuno para que se cumplan las 16 horas. Cuenta, mira, 4 de la tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de la mañana del siguiente día. Ahí se está Ok, cumpliendo. Ujú, claro. ok. Pero habría que acomodar lo que es este ritmo a tu forma de consumir los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que ya no vas a cenar, entonces podrías hacer lo que dice su compañero. Desayunan y después ya hasta las 4 de la tarde y ya no comen nada hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, así, todo depende también de la persona, cómo pueda acomodarlo o ajustarlo a su ritmo de vida. Si, por ejemplo, tiene un ritmo muy acelerado, trabaja en el campo y sabe que se va a dormir temprano, podría aplicar lo que dice la UPA. Pero si, por ejemplo, es una persona que por el contrario trabaja en la tarde, su actividad más intensa es durante la tarde y la noche, entonces no podría aplicar esto, ¿no? Entonces vamos al ejemplo anterior que justo estábamos mencionando. Supongamos que empiezas a consumir alimentos nuevamente, ¿no? Al mediodía. Ya estaría de frente el almuerzo, podrías comer a media tarde, una cena y el lonche, antes de que sean las 8, ¿no? Para no llegar tampoco al punto de la inanición, para no llegar al punto de la desnutrición, ¿ya? Entonces, todo depende también. Por eso les digo, nosotros tenemos la posibilidad de ajustar nuestros horarios. Sí, se puede ajustar los horarios, pero depende
Depende, todo depende de nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, mi actividad más fuerte es durante la mañana y la tarde. Entonces, a mí me convendría, por ejemplo, realizar lo que es el ayuno intermitente a partir de las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? 5 de la tarde, 6 de la tarde, pónganse. Ya, si empiezo mi ayuno intermitente, justo cuando empiezo mis clases, ahorita en las clases virtuales, ¿a qué hora podría empezar a consumir nuevamente al otro día? A las 10 de la mañana, ¿no? Exacto, a las 10 de la mañana. Muy bien. Ya ves, se dan cuenta. Entonces, pero primero tendría que haber hecho el de 12-12. Yo aplico, por ejemplo, el de 12-12. Ya en algún momento yo podría pasar al de 16-8, porque, por ejemplo, hay días, o bueno, normalmente, difícilmente, podría decirse, yo desayuno y empiezo a comer algo ligero a media mañana. Entonces, y esto es pues porque uno quiere controlar su peso, pero tiene que ir también con otros, junto con otros estilos de vida. No es que, la cuestión no es morirse de hambre tampoco, ¿no? O restringirme absolutamente todo. Tiene que ir con otros estilos de vida, como por ejemplo hacer actividad física, tratar un tiempo para cuidarse a sí mismo, porque ojo, tú puedes comer de lo más sano, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes hacer todas las técnicas de ayunos intermitentes, pero no vas a bajar de peso si tú llevas un ritmo de vida muy estresante, muy acelerado, muy... Tampoco con eso les digo, no trabajen, no se preocupen, solamente échense a descansar y mirar el techo. No, no es así, sino que podemos controlar nuestro estrés mediante ciertos ejercicios, mediante meditación, mediante otras técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos aplicar. Y no necesitas una hora, no necesitas 2 horas, simplemente 10 minutos antes de dormir, suficiente para que tú puedas bajar tus niveles de cortisol antes de dormir, porque eso es lo que a nosotros nos perjudica dormir o irnos a descansar muy preocupados, sobrepensando qué va a pasar mañana. Ay, te duermes así e inclusive no me dejarán mentir que muchas personas tienen hasta pesadillas sin haber comido en exceso, ¿no? Entonces, y se despiertan pues cansados, frustrados, de mal humor, lógico, porque en vez de aumentar los niveles de melatonina, que es lo que te ayuda a descansar, estás elevando tus niveles de cortisol, ¿no? Muy bien. Entonces, todo eso va en conjunto, todo eso se complementa. Aquí tenemos otra técnica que es la de 24. Esta técnica sí es un poquito más dura, ¿no? Porque 20 horas de ayuno y solamente 4 horas para poder comer. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver una hora determinada. Pongamos sí, dime, Alipio. Profesora, buenas noches. Una preguntita sobre, por ejemplo, ahorita que estamos hablando 20 esto y 4 horas que en esas horas vamos a comer. Esto, por ejemplo, el desayuno y almuerzo, cena, que se dice el desayuno y el almuerzo, que serían las comidas principales. Esto no te da gastritis, que no comes a la hora y esas cosas. Ya. Muy bien. Mira, en esos casos, por ejemplo, para este tipo de técnicas, se tiene que también hacer un análisis de la persona con sus antecedentes. Si es una persona que tiene antecedentes de gastritis, definitivamente no lo podría hacer porque tiene mayor tendencia o mayor probabilidad de desarrollar gastritis, ¿no? Entonces, para ello tendría que utilizar, si quisiera utilizar, sería la de 12-12, la más básica. No podría utilizar esta que es de 24.
Ah, ya, Miss, muchas gracias. Esa era mi pregunta. No, sí, porque tienes también, estas técnicas tienen sus restricciones, como les mencionaba, ¿no? No es que podamos hacer todas, también nuestro cuerpo tiene un límite, ¿no? Por ejemplo, en este de ayunar 20 horas y comer durante las próximas 4 horas, ¿qué es lo que se hace? Se consume alimentos abundantes, eso sí. Por ejemplo, si empiezas a ayunar a las 6 de la tarde, ¿cuándo se podría consumir al otro día? A las 2 de la tarde, vuelta, Miss. Ya, ya ves, es un tiempo bastante prolongado. Ahí se está suprimiendo desayuno, se está suprimiendo merienda. Bueno, ahí podrías almorzar consumir abundante, ¿no? Una porción un poco considerable, el almuerzo a las 2 de la tarde. Después, consumir una merienda, puede ser a las 5, perdón, a las 4 y cenar a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde ya nada. O sea, cada 2 horas seguiría tu comida. Desayuno, almuerzo, será más dicho ya. ¿Cómo? No te entendí, Alipio. ¿Puedes volver a repetir? Lo dijiste muy No, rápido, o sea, cada 2 horitas, más dicho, vas a comer. prácticamente. O las 2, a las 4 y de ahí a A las las 6. Y 6. ahí a partir de estas horas, ya no, ya. Ya nada, Algo ya. así. Ujú. Por eso les digo, este ya sería un poco más extremo, ¿no? Eh, por ejemplo, este ayuno se puede, como dice ahí, se puede modificar si, por ejemplo, tú estás utilizando el ayuno intermitente 16/8 y sabes que vas a tener un compromiso el fin de semana. Entonces puedes modificar por el fin de semana tu ayuno a 24, ¿no? O sea, ahí sí puedes comer abundante y después ya regresas a tu técnica de 16/8, ¿no? Para evitar ese desbalance en lo que viene a ser el ayuno. Más claro, para que se pueda eliminar el exceso que hemos consumido. Pero solamente es en ocasiones particulares. No es que, me excedí durante la semana haciendo mi ayuno intermitente, el fin de semana voy a hacer 24 constantemente. Tampoco no es así. El cuerpo también se resiente, ¿ah? El cuerpo también lo siente bastante. Y dice, por fin, decídete, tu cerebro te manda una señal, decídete, o quieres bajar de peso o quieres aumentar y puede ser contraproducente, o bien empiezas a tener déficit de algunas vitaminas o puedes tener efecto rebote. Pero el ideal es de que no se tenga efecto rebote. Así dime, Castillo. Miss, una pregunta. Al respecto de esas técnicas de ayuno, Miss, ¿son para todo tipo de persona o edad? No, ¿O, no, no, o no, es- no, no. Se da, miren, está totalmente restringido, por ejemplo, en ciertas etapas de la vida. En el niño no, no se debe de hacer este tipo de ayunos. ¿Por qué? Porque los niños están en pleno crecimiento y desarrollo. No les puede faltar ningún alimento. Tú no les puedes restringir tampoco a un adolescente. Se puede hacer a partir de los 18 años, este tipo de técnicas de ayuno intermitente. Ahora, en una persona adulta, si por ejemplo tiene lo que es gastritis, tiene úlceras duodenales, tampoco se puede hacer. En una gestante, no. Ayuno intermitente, no, de preferencia. Mucho tiempo, muchas horas. Ya, Ok, entonces Miss. sí tiene restricciones, de todas maneras. Personas que tienen déficit o tienen problemas nutricionales, como por ejemplo, muy aparte de la desnutrición, puede ser, por ejemplo, déficit de algunas vitaminas o que de repente tengan anemia. No, en ellos tampoco. No se puede hacer. Porque a veces pueden llegar a tener anemia
no solamente ferropénica, o sea, por déficit de hierro. También pueden empezar a tener anemia por otro tipo de vitaminas o minerales. Puede ser por déficit de folato, que es ácido fólico. Disculpe. También puede ser déficit de vitamina B12 y ahí sí estaríamos, pero malogrando nuestro sistema digestivo. Ahí sí no, ¿ya? Entonces, hay que restringir este tipo de técnicas en esas personas, porque podríamos agravar la situación, ¿ya? Ok, gracias. Listo, muy bien. Y bueno, pues el ayuno 24 horas. Se dirán, ¿cómo comer? ¿Sin comer? No. Esto no se utiliza todos los días, sino solamente se puede escoger un día nada más. Así como hacen pues algunas religiones en donde hacen ayuno, pero sin dejar de hidratarse, ¿no? No pueden dejar de tomar agua, eso sí, pueden consumir líquidos, ¿no? Se le conoce a este ayuno como Eat, Stop, Eat. ¿Qué significa? Comer, detenerse y comer, ¿ya? Entonces, en el caso de estas personas, escogen un día y descansan. Es como una especie de desintoxicación, ¿no? Del cuerpo por todo lo que se ha hecho durante la semana, ¿no? Tampoco se puede hacer ejercicio ese día, porque si no estás recibiendo ninguna ingesta de calorías, pues vas a gastar, si bien es cierto, gastas, pero te puedes descompensar, ¿no? Y tener al menos ese día el menos estrés posible, ¿no? Hacer ciertas actividades de ocio, de descanso, aunque es difícil en estos tiempos, ¿no? Pero se puede hacer este tipo de técnica, pero solamente es un día. Muy bien. Las recomendaciones que se dan. Las recomendaciones vienen a ser las siguientes. Si es la primera vez que se realiza un ayuno, se recomienda que no se empiece con un ayuno prolongado. Como les estaba mencionando, no vamos a empezar con el de 24 o el de 16/8. No, se tendría que empezar con el 12/12, ¿no? Sobre todo si eres de las personas que come cada 3 horas. Hay personas que comen así, ¿no? A cada momentito. No, recordemos que hay personas que solamente comen los tres alimentos principales, desayuno, almuerzo y cena, pero hay personas que también le incluyen las meriendas, pero las meriendas pues no son em, tan densas o tan sobrecargadas, ¿no? Son cosas totalmente ligeras, por ejemplo, una fruta que puede ser una manzana, puede ser una mandarina o la fruta de época. O puede ser una gelatina, o en todo caso puede ser, por ejemplo, huevo cocido. Ahí con eso es suficiente. O también se puede consumir frutos secos, ¿no? Una pequeña porción, lo que cabe solamente en un puñado, en un puño, nada más. Por ejemplo, puede ser pasa, puede ser pecana, puede ser de repente almendra, maní, nueces, ¿ya? Ahí, eso se puede consumir también. Antes de empezar con cualquier protocolo, se recomienda lo siguiente: priorizar los alimentos reales ante todo. ¿Qué significa? De esta manera se va a poder equilibrar o regular las hormonas y eso va a detener la sensación o la ansiedad de querer comer algo, de querer consumir, de querer estar consumiendo alimentos, ¿no? Porque la persona cuando deja de comer, eh, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, me compro, por ejemplo, chocolates, galletas, dulces. Claro, no estoy comiendo en abundancia, pero eso también desequilibra todito lo que es el ayuno intermitente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso te va a dar más ansiedad y no te vas a sentir saciado, no te vas a sentir lleno.
Entonces ahí empiezas a comer, a comer, a comer en abundancia. Entre los más alimentos procesados se incluye en la dieta más desequilibrios hormonales tendrás. No consumir, por ejemplo, alimentos ahumados, carnes procesadas, no. Entonces, eso hay que irlo retirando de nuestra dieta. Tampoco los embutidos, ¿no? Los embutidos crean, al final se convierten en nitritos y estos nitritos también pueden ser dañinos. Puedes consumir una vez, dos veces, o sea, como una especie de antojo, ¿no? Pero no de manera regular tampoco. Hay que irlos retirando de nuestra alimentación. Es por eso que si se empieza a comer más alimentos enteros y de calidad, el cuerpo va a empezar a autorregularse y ya no va a haber la necesidad de comer tantas veces al día. Si se quiere realizar el ayuno, para empezar a comer mejor o regular el apetito, se puede empezar con algo sencillo, con, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y entre horas consumir agua, café o infusiones. Así, miren, es algo muy cierto. Por ejemplo, el hecho de que tú tomes un vaso de agua antes de almorzar te va a calmar la sensación de hambre, porque hay personas que comen el almuerzo y aún así no se han llenado y por eso repiten y nuevamente, pero si en cambio ya en el estómago se encuentra líquido, entonces ya te vas a saciar con la porción, la ración normal, ¿no? Tienes estas tres comidas principales. Comes comida de verdad y no incluyes harina, refrescos, dulces, frituras. Te vas a dar cuenta que al cabo de una semana ya no tendrás sensación de hambre entre las comidas. Y cuando se llegue a la hora de la comida, se va a comer con hambre y los alimentos, pues, que corresponden, ¿no? Si quieres implementar ayunos, puedes empezar simplemente retrasando una hora el desayuno o cenando una hora antes de lo habitual y mantenerlo así durante 3 a 5 días. Y luego vuelves y añades una hora más a tu ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mm, si tú normalmente desayunabas a las 7 de la mañana, no, perdón, a las 6 de la mañana, ahora puedes desayunar a las 7. Si tú cenabas a las 8 de la noche, ahora a las 7. ¿Ya? Entonces, en el desayuno le aumentas una hora y en la cena le retrocedes una hora. Ya ahí vas acostumbrando a tu cuerpo a un tiempo más prolongado sin alimento, ¿no? Sin dejar pues de comer. Entonces ahí estaríamos aplicando, por ejemplo, el 12-12, ya ahí de frente, ¿no? Dietas en el ayuno intermitente. Lo ideal es llegar a realizar el ayuno 16-8, ya sea como parte de tu día a día o en días en concreto que se quiera consumir menos calorías en el día. Se debe saber que no hay ningún misterio, simplemente es comer comida real en la ventana de alimentación, o sea, en el tiempo que te corresponde, en el tiempo que está permitido consumir o comer, ¿no? No es que se va a pasar hambre, sino porque te da hambre o esa necesidad, ya lo hemos explicado, ¿no? Porque nuestro cuerpo es de rutinas, nuestro cuerpo es de costumbre. Y si nosotros hemos estado acostumbrados a comer durante un tiempo más de lo normal, entonces seguimos así. Pero si regulamos nuestras horas, entonces la sensación de hambre va a ir disminuyendo. Inclusive, si se tiene hambre, se puede tomar agua, ¿no? Es difícil, como les digo, al principio puede costar un poco, pero no es tampoco pasar hambre, ¿no? Si haces un ayuno de 16-8, de 16 horas, y puedes consumir 8 horas, simplemente se come la primera comida que tienes preestablecida.
Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Huevos revueltos, puede ser tortillas, puede ser lentejas, carne con papas y verduras, avenas con fruta, arroz con pollo. Se puede. ¿Por qué? Porque el arroz es carbohidrato, el pollo es proteína, ¿no? Pero tienes que agregarle pues una ensalada. Lo que se debe tener en cuenta es que si se tiene un objetivo en concreto, como por ejemplo perder grasa, y se está consumiendo un número determinado de calorías, se debe distribuir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanta cantidad de carbohidratos voy a consumir durante el día? ¿Qué desayuno? O sea, se tiene que hacer, no es nada tampoco especial, sino que por ejemplo, ¿qué se puede desayunar? A ver, ¿qué se desayuna? ¿Qué se almuerza? ¿Qué se cena? Por ejemplo, si en el desayuno acostumbras a comer avena con manzana y 2 porciones de pan con mantequilla, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes que ir regulando. En el almuerzo de repente de ese día comes arroz con pollo, pero tienes que agregarle su ensalada. Y la ensalada se come antes de el arroz con pollo, no es que se coma junto con el arroz con pollo, ¿no? Y para la cena, pues puede ser algo un poco más ligero o menos porción de lo que se ha comido en el almuerzo, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros lo acomodamos sin tener mucha ciencia o también solamente consumiendo verduras, 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 nada más, no. Un ejemplo de ayuno 16/8 de 3 comidas. Por ejemplo, salmón, que no necesariamente puede ser salmón, puede ser cualquier otro pescado. Y puede ser con ensalada y aceite de oliva. ¿Qué es lo que se está haciendo? El aceite de oliva es un tipo de aceite positivo, es un aceite eh, bueno, ¿no? Es parte del colesterol bueno. El salmón te provee de vitaminas y también te está surtiendo de proteínas para cubrir la ración del día. Puede ser un batido de avena, leche o fruta, banana o maní. Podemos hacer nosotros, por ejemplo, lo que es yogur, ¿no? Con una fruta, podría ser. Y ahí dice, por ejemplo, ternera o hamburguesa de ternera, tomate, espárrago o aguacate. Ojo, en este tipo de casos, las carnes tienen que ser que porciones pequeñas y que sean pues también digeribles, ¿no? Porque sabemos que las carnes rojas vienen a ser alimentos que se demoran mucho más en digerirse. Pero si se dan cuenta, no se deja de consumir verduras y vegetales, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, em, pollo con verduras, también café con o sin leche, yogur, avena, frutas o semillas. Puede ser una ensalada de frutas, ¿no? Puede ser plátano. Miren, aquí hay arándanos. Antes de, eh, por ejemplo, está utilizando empezando a la 1 de la tarde, a las 4 y a las 9 de la noche, ¿no? Ya para dormir. Ya, a ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? A ver, muy bien. Mm,
Mm, Agurto Otero. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Alipio Leca. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Amezquita. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Apaza Uribe. Asenjo Hernández. Presente, Miss, buenas noches. Asenjo Hernández. Buenas noches. Balboa Quisperima. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Benítez Carvajal. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Burgos Palacios. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Castillo Méndez. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Castillo Silvestre. Mis buenas noches, presente. Buenas noches. Coica Contreras. ¿Qué tal? Buenas noches, presente. Buenas noches. Díaz Lozano. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Guisado Quispe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Guisado Sicha. También buenas noches. Buenas noches. Heredia Bautista. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Guamán de la Cruz. Laupa. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches. Marquina Calle. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Marrero Silva. Meléndez Dávila. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Montalbán Acuña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Chocata. Muñoz Chocata. Licenciada, presente. Buenas noches. Buenas noches. Obregón Peralta. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ochavano. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Panduro. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Paredes Monago. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Paria Curí. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Pereira. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quispe Curo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quispe Morales. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches. Rivas Sandoval. Rivera. Rodas Román. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Ortiz. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Santillán Camaña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Seguieron líder. Silva Guillén. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Tello Acuña. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Tomairo Flores. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Vallejos. Vargas Prado. La compañera Gladys pidió permiso por motivo de trabajo, no puede entrar a la clase. Está de emergencia. Velázquez Valdés. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Millán Sedano. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quintanilla. Presente, Miss.
Buenas noches. A ver, ¿quién falta? A Paz Uribe. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, listo. Entonces, eh, Juan de la Cruz. Sí, Miss, buenas noches. Corto la energía y no puedo contestar. Ya. Listo, entonces ya nos encontramos el día viernes para poder hablar acerca del vegetarianismo, ¿ya? Muy bien, que tengan muy bonita semana. Nos encontramos el día viernes. Cuídense. Cuídese, Miss. Mira, me puede Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.